Muy buenas tardes, otra vez estamos con ustedes de parte de su firma que siempre está a sus órdenes, Hegevich López Consultores. Como siempre, un placer para presentar un programa que siempre aborda temas del día a día con el cumplimiento hoy de las obligaciones. Dado ello, le llamaremos al programa Cumplimiento de Obligaciones Corporativas. Un elemento que no solamente tiene la finalidad de evitar sanciones, sino que también procura un cumplimiento al lado de la prevención y que ofrece un fortalecimiento en la operación y da como resultado una imagen sólida ante los clientes, ante los inversionistas, las autoridades y coloca así a las organizaciones en un punto de prestigio. Este es el que queremos abordar el día de hoy en el tema que nos ocupa, el cumplimiento de obligaciones corporativas. Y para ello, bueno, recurrimos a los expertos que nos hicieron el honor de aceptar la invitación, la gerente jurídico del grupo que está con ustedes, Hegevich López Consultores, la maestra Yasmín López Monroy. Muchísimas gracias. Y por otro lado, tenemos también con nosotros a David Velasco, abogado corporativo, quien nos llevarán de la mano en este tema tan interesante y que justamente es el del cumplimiento en pro de, como fue ya anunciado hace un momento, en pro del cumplimiento que no refleja otra cosa, sino fortalecimiento desde la empresa. Muchísimas gracias y demos inicio. Para tratar de armonizar todo lo que vamos a ver, quisiéramos saber cuáles son las obligaciones corporativas. Bueno, pues antes que otra cosa, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Y bueno, efectivamente, tenemos que primero señalar a qué nos referimos cuando hablamos de obligaciones corporativas. Y justamente se refiere a todo el cúmulo de obligaciones que están señaladas tanto por la ley en general, y de manera particular la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es la encargada de reglamentar todo lo relativo a la vida de las sociedades mercantiles, desde su constitución hasta su disolución y liquidación, pero también lo relativo de manera específica a los estatutos que cada una de las sociedades ha adoptado justamente al momento de constituirse, porque si bien la Ley General de Sociedades Mercantiles establece un marco general al cual se tienen que sujetar estas sociedades, los propios estatutos que son pactados o acordados por los socios fundadores, son los que determinan ya de manera particular cuáles son aquellas obligaciones que adoptan de acuerdo con las actividades que van a llevar a cabo justamente con su empresa. Y aquí, bueno, me voy a detener un momento a hacer un énfasis sobre la importancia que tiene este cumplimiento corporativo o el cumplimiento de todas estas obligaciones, porque si bien es cierto, estaban ahí o están ahí desde la creación de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluso antes, desde su antecedente en el Código de Comercio, lo cierto es que es un tema que ha sido relegado al olvido, un tanto porque desafortunadamente nuestra legislación no contempla como tal sanciones para la inobservancia de estas obligaciones. Es decir, si una sociedad dejaba de cumplir con sus obligaciones relativas, por ejemplo, a llevar un registro de sus accionistas, a celebrar asambleas anuales, por ejemplo, pues no pasaba nada porque realmente no existe una sanción contemplada en la ley. Sin embargo, pues bueno, el hecho de que tiene una razón de ser, el hecho de que estén reguladas por la ley y sobre todo, pues bueno, ha adquirido relevancia este tema a partir de las recientes reformas que han surgido que más que ir en favor o que tiendan al cumplimiento de las obligaciones corporativas, más bien se han ido por el tema del cumplimiento de los socios y de las propias empresas de sus obligaciones tributarias. Pero tiene mucho de relevancia y tiene mucha relación con sus obligaciones, justamente porque, por ejemplo, en el tema de los libros corporativos, estos son parte de la contabilidad que, como todo comerciante, deben llevar. Y justamente el hecho de no cumplir con esta obligación puede traer consecuencias
pues graves para la sociedad, ¿no? Entonces, creo que sí debemos de partir de este supuesto que si bien es cierto, no existe ninguna sanción, las sanciones ahora las estamos viendo con todos los procedimientos en materia tributaria que está llevando a cabo la autoridad. Muy bien, muchísimas gracias, pero tocaste un tema súper fundamental, el cumplimiento periódico, porque te referías a un tema de anualidad. Y pues viene a coincidir, ¿verdad? O converger con el punto de las obligaciones que ahorita decías de carácter tributario, porque si bien es un sujeto comerciante, que ese es visto a la luz del Código de Comercio y de las obligaciones que derivan de la legislación mercantil, esa misma actividad lo coloca en las obligaciones de cumplimiento de la materia tributaria, en la que digo, baste que mencionemos el día de hoy que estamos con ustedes, 30 de abril, nos hace recordar vencimiento de obligaciones en las personas naturales que conocemos como físicas, pero el mes pasado tuvimos el vencimiento de la obligación anual, presentación de la declaración en el mes de marzo. Aquí, ¿qué nos podrían decir? Porque entonces ya vimos la coyuntura del cumplimiento de la anualidad. Surgiría entonces pensar cuáles son las principales obligaciones corporativas por anualidad de conformidad a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Antes de llegar a eso, Pati, es importante decirle a nuestros clientes y amigos que las sociedades mercantiles tienen obligación de llevar ciertos libros que se deben aperturar en la constitución de la sociedad o a partir de la misma. Porque es un nacimiento. Porque es el nacimiento y así como las personas físicas tenemos una acta de nacimiento, en las sociedades tenemos un acta constitutiva, ¿no? Y pues esta puede ser a través de un notario o bien de un corredor público, en el caso específico de las que abarca la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, una vez que tenemos la constitutiva, tenemos la obligación de emitir las acciones o las partes sociales que correspondan de acuerdo a la naturaleza de la sociedad y los libros. Hay 3 libros importantes que debemos cumplir y que tener día a día. Hoy ya nos permite un tema también de electrónicos, pero básicamente lo que hoy conocemos son los libros físicos. Y uno de ellos es el acta de asambleas. Estamos en el de registro también, el de registro de accionistas y el de variación de capital. Si tenemos consejo, evidentemente tendremos que abrir un cuarto libro, que es en las sesiones de consejo, que no necesariamente son asambleas de accionistas o que trae a todos los involucrados dentro de la sociedad, sino solo del consejo que va a llevar la administración y que representa a la sociedad ante terceros, ¿no? Este cuerpo colegiado en su momento tendrá que llevar a cabo pues las reuniones que traigan como derivado de ellas el cumplimiento justo de las obligaciones que podemos hablar corporativas, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, como lo anotaba David, algunas otras contractuales, de intangibles y de aquellas normatividades que correspondan a los objetivos o a los objetos de cada una de las sociedades, ¿no? Porque pues no es lo mismo las normas que tenemos para las empresas productivas que para las de servicio, ¿no? Entonces, en este tenor, ¿por qué te hablo primero de los libros? Porque las implicaciones tributarias y las anuales que tenemos y que nos las dice la Ley General de Sociedades Mercantiles es la aprobación de estados financieros y la presentación de los informes tanto del Consejo, en su caso si estamos administrados por uno, o bien del administrador único, de todo lo que ha ocurrido durante el ejercicio fiscal anterior. El periodo que tenemos para llevar a cabo esta Asamblea General, que es ordinaria, es decir, es obligatoria, no estamos llevando a cabo en la orden del día aspectos extraordinarios, es decir, que no vengan derivados de la ley, tenemos como fecha límite del 1 de enero al 30 de abril, ¿no? Que corresponde o te da por lo menos ese chance de una vez presentada la declaración que tenemos como lo hacen el 31 de marzo, pues te da ese espacio para que cumplas esta obligación del 1 de abril al 30 de abril. ¿Qué sucede? Como bien se anota, no hay una sanción, no hay nada que te diga, si no la cumples vas a tener esta multa, si no la cumples el administrador tiene esta sanción, ¿no? Las sanciones derivan, bueno, pues del incumplimiento ya en temas tributarios, que hoy es súper importante tenerla, y bueno,
¿Qué otra cosa tenemos que anotar dentro de los libros? Todo lo que ocurre de forma extraordinaria. Y hoy hace mucho clic con temas corporativas tributarias, y así lo denominamos, que son pues, básicamente obligaciones que tienes con el Servicio de Administración Tributaria. Dentro de estas asambleas ordinarias, pues vas a decir si nos fue bien, si nos fue un poquito mal, o si nos fue bastante mal, ¿no? Entonces vamos a decir si tuvimos utilidad, si tuvimos pérdida, los informes de lo que ocurrió durante este periodo del 1 de enero al 31 de diciembre que corresponde. También viene el informe del comisario, que tiene la obligación de revisar que la empresa cumpla con todas estas obligaciones que tiene, tanto económicas como quizá administrativas, ¿no? Por otro lado, también hay obligación de decir, ¿queremos que sigan estas personas al frente o no? ¿Queremos que siga el comisario o no? ¿Queremos pagarles un emolumento? ¿No? O sea, no es un salario, es un emolumento, una gratificación por desarrollar estas actividades como consejero, como administrador único. Esos son básicamente los puntos más relevantes que tenemos que hacer anualmente. ¿Y por qué te digo que va de la mano con el Servicio de Administración Tributaria? Porque si justo decidimos que la persona que represente, es decir, el Consejo de Administración, uno o todos los miembros o el administrador cambia, entonces tenemos que hacer la protocolización y la inscripción correspondiente entre el registro que le corresponde, ¿no? ¿Qué ocurre después de este registro? Hay que informárselo al SAT. Hay que meternos al SAT e informarle que hemos tenido un cambio en la representación de nuestra sociedad. Y esto, pues, obviamente trae como consecuencia que ahora es esa o esas personas las responsables de cumplir con todo lo que corresponde a la tributación correcta de cada una de las empresas, ¿no? Por otro lado, si dentro de esa misma asamblea decide alguien vender, ceder, o bien podemos hacer un aumento de capital conforme a los estatutos que bien nos decía David, que son los que rigen la empresa con independencia de la ley general, obviamente siempre en la observancia de la misma y de las buenas costumbres y de todos los criterios que tenga nuestra Suprema. Entonces, en ese sentido, esa también es una obligación que tenemos corporativa con el Servicio de Administración Tributaria. Vendí, cambié, aumenté, disminuí, fusioné, tengo que informarlo, definitivamente. Me van a decir, oye, ya tengo obligación de llevar a cabo la protocolización. La ley no te lo dice, no te dice cuál es, más bien, no te dice que la asamblea ordinaria deba protocolizarse, no así las extraordinarias. Pero es un requisito para el Servicio de Administración Tributaria que esté protocolizada. Entonces, la respuesta es, hay que y más para materialidad. Y más para materialidad. Y sobre todo, ahora que estamos en esta reforma del 1 de enero, ya lo traíamos, pero la fecha cierta, ¿no? La importancia de la fecha cierta. Entonces, nosotros como despacho siempre le recomendamos a nuestros clientes y amigos no importa que no tengas un cambio, protocolízala, no la inscribas porque no es un acto inscrito. Ahí como un elemento para acreditar tu cumplimiento. Exactamente, ¿no? Entonces, en esas cuestiones de obligaciones aplicables anuales, esas serían las primordiales y principales. Otra que no es anual, pero que es desde el inicio, es la emisión de las acciones o de los títulos, como lo dije hace un momento, sumamente importante, y que además esas modificaciones o ese inicio de registro te esté en el libro que le corresponde, ¿no? Y me dirán, ¿por qué? O sea, hoy desafortunada o afortunadamente para algunos, para otros no tanto, el presentar el título en una asamblea no se da, pero cuando ya no somos tan amigos, cuando desafortunadamente tenemos unos criterios ya distintos, algunas otras cuestiones personales o profesionales o empresariales como socios, comenzamos a ya no estar de acuerdo y vienen los conflictos. Entonces, amigos y amigas, por favor, hay que revisar si dentro de nuestros archivos tenemos las acciones o los títulos que nos representen como dueños de esas acciones o de esas partes sociales y que me permitan en un momento dado poder acreditar
la personalidad para asistir a una asamblea ordinaria o extraordinaria. Eso es algo muy importante y que desafortunadamente lo dejamos en el cajón, no lo cumplimos, pero hoy sí es muy importante. Muchas de las cuestiones se tienen que dirimir mediante tribunales, desafortunadamente, en la que sí o sí no tienes un título que te acredite como socio y o no estás registrado en el libro de registro, no puedes acudir. Entonces tienes que iniciar un proceso que ya a lo mejor en algún momento platicaremos. Claro, pues nos has obsequiado un recorrido amplísimo del cumplimiento de las obligaciones y ya nos hablaste hasta dos temas fundamentales, las clasificaciones de las asambleas. Dijiste bien la característica de las asambleas ordinarias con esa periodicidad, pero hablaste también de algunas que pueden no estar vinculadas a una razón particular y las dejaste con el carácter extraordinario. Este carácter extraordinario, ¿qué es lo que pudiera ilustrar el caso de la necesidad de una asamblea extraordinaria? Cuestiones que impacten directamente en la empresa y en sus estatutos. Es decir, hoy quiero ampliar mi objeto. Yeah. Hace algunos años comenzaron las empresas a reducir los objetos por temas incluso de REPSE, ¿no? Por temas que no se fueran a confundir con lo que efectivamente tú desarrollas. Entonces hay disminución de objetos. Pero también parece hoy al contrario, porque entre más laxo o más amplio lo tengas, pues tu ámbito de aplicación justamente va a dar respuesta a las necesidades actuales, ¿no? Entonces, en algún momento teníamos objetos de 20 puntos, después disminuimos a 10 puntos y ahora tenemos de 40 puntos. Entonces, como impacta directamente en la vida de la sociedad y hacia terceros, entonces vamos a hacer estas extraordinarias. No es algo común, no es algo del día a día. Son eventos esporádicos. Oye, eso. Vamos a fusionarnos con otros. Eso que lo vemos mucho, ¿no? A veces vemos razones sociales que caminan por un lado bajo un giro y de repente las vemos en los conglomerados, ¿no? En un conglomerado que aglutina restaurantes y entonces ya que caminaba solito resulta que forma parte de un gran corporativo, ¿no? Entonces son tendencias actuales, ¿no? Son tendencias. Entonces todo eso que va surgiendo de forma extraordinaria, que te van a cambiar los estatutos, hay que ponerlos en extraordinaria. Oye, hubo una reforma recientemente en el que ya nos permite, derivado de la pandemia, llevar a cabo las asambleas de forma virtual. Esas, si tú quieres llevarlo de forma virtual a partir de X fecha, obviamente, después de la reforma, hay que cambiar estatutos. Entonces hay que traer a todos de forma extraordinaria para llevar a cabo la asamblea. Esas asambleas necesariamente tienen que estar protocolizadas y registradas ante el registro que le corresponda o en el Instituto Registral, de acuerdo a cómo lo denominen cada uno de los estados, porque bueno. Ahí cambia, ¿verdad? Por cada legislación. En la Ciudad de México es registro público, entonces habrá que hacerlo. ¿Cuál es el objetivo? Que todo el mundo lo sepa. El registro es para que le des publicidad, ¿no? Entonces eso es importante. No solo te lo quedes. Y como lo decía en las ordinarias, a nadie le interesa si tú sabes, si tú te fue bien o te fue mal, salvo que vayas a vender, ¿no? Entonces no lo publicas, no hay necesidad de ponerlo a circulación. Entonces, en las extraordinarias sí, porque haces modificaciones y lo tienen que saber. Entonces, ojo, unas sí hay obligación de protocolizar, pero puedes transferir, pero en las extraordinarias necesariamente. Desde luego que sí. Y un consejo que diste muy bueno y muy sabio, ¿verdad? Para cuando no caminamos juntos, tiene que haber el documento escrito para partir cómo se dilucidan los actos, cuando quizá esté frente a tribunales y no haya quedado el acuerdo de común cuando pues nos peleamos. Porque entonces es preventivo. Y por eso decíamos al inicio, es una forma de prever el conflicto si damos cumplimiento a estas obligaciones. Y nos lo has explicado muy claro. Ahora, ¿cómo se relaciona esa actividad de los titulares de estas empresas con el ejercicio de las facultades que recaen en los administradores o en los casos de los apoderados de las sociedades? ¿Cómo sería esto? Bueno, primeramente debemos recordar que la asamblea de accionistas, es decir, todos los
todos los accionistas o socios que conforman una sociedad, justamente son los que se encargan de determinar de qué manera se va a administrar la misma, ya sea a través de un consejo de administración o a través de un administrador único. Y en este caso, ellos mismos, me refiero a los socios, son los que determinan cuáles son las facultades que tendrán unos y otros. En el caso del administrador único, pues bueno, se le puede incluso señalar alguna limitación, aunque usualmente ya en la práctica no se ponen limitaciones, pero bien podrían determinar. O se ponen sus propios candados. Alguna vez tuve en mis manos una escritura en la que podían actuar como con fórmulas matemáticas, ¿no? Ponían 10 y ponían el 1, 4 y 5 integran esta, el 3, el 8 y el 9 integran otra, ¿no? Así Entonces es. Creo que es un elemento de protección para la sociedad, ¿no? Y eso es más usual incluso cuando se opta por un consejo de administración. Exactamente, que es lo que comentaba, pues. En todo caso, ya sea un consejo o un administrador único, lo cierto es que los socios determinan cuáles van a ser las facultades de que van a gozar cada uno de los miembros o cada uno de los administradores. Entonces las tenemos que tener de forma muy precisa para saber cómo es la actuación, ¿verdad? Que pueden llegar a tener. Y entonces también aquí tenemos otro elemento que no necesariamente va estricto para todas las sociedades, porque las sociedades también van a tener el mundo del patrimonio, ¿no? El patrimonio sabemos que es un elemento inherente a la personalidad y juega tanto con la persona física como con la persona moral, pero en el caso del patrimonio que pueden conformar, tenemos también un tema que son los intangibles, ¿no? Porque así lo vemos como público destinatario. Yo salgo a la calle y veo una marca. ¿Qué pasa con este tipo de propiedad que conforma el patrimonio también de las personas morales? ¿Qué pasa aquí? Efectivamente, y creo que regresándome un poquito al tema de los poderes, va de la mano en función de que tanto en el caso de los poderes como de las marcas o de los demás derechos de propiedad intelectual, debemos de estar muy conscientes que esas facultades que se otorgaron sigan vigentes, por ejemplo, ¿no? Para permitir la actuación. Para permitir la actuación, exactamente. Y revisar que en el caso de las marcas, patentes o incluso derechos de autor, también estén vigentes. Y que todos esos intangibles estén respaldados, ¿verdad? Por el instrumento que les permita su explotación, porque eso significa dinero para estas personas. Es que al final de cuentas es eso, es cuidar justamente, como usted bien decía, el patrimonio de la empresa. Todos estos derechos tienen se soportan ya sea en un certificado, ya sea en un título, y pues estos deben de estar perfectamente resguardados por los administradores. Y también juegan con un tema de, si no anualidad, vigencia, sería el caso. Efectivamente. Y bueno, si sabemos que ya están próximos a vencer, pues obviamente tenemos que hacer. ¿Y quién lo tiene que hacer? Quien tenga las facultades para poder actuar en nombre y representación de la persona moral, porque si no, no podría ser. Facultades, porque sucede mucho en la práctica, que de repente teníamos en la constitutiva nombramos a 10 apoderados y de esos 10 ya solamente nos quedan 2, ¿no? Y a lo mejor ellos 2 son los que nunca están en la oficina y de repente necesitamos hacer algún trámite para la operación habitual de las empresas y no podemos estar mandando a los socios, por ejemplo, si ellos tuvieran poderes, para atender algún juicio o para atender algún trámite, alguna licencia ante cualquier secretaría, que definitivamente no es esa la función de los socios, ¿no? Y justamente por eso es que yo me atrevía a comparar mucho estos temas, ¿no? Porque tenemos que estar, parte de nuestra actuación en una posible auditoría legal, pues es hacer frente al cumplimiento de todas esas obligaciones. Todos estos documentos, ya sea para apoderados o para acreditar el patrimonio de inmaterial intangible de la sociedad, pues tengan la vigencia que corresponda. ¿No? Pero dijiste algo importante, los socios. ¿Puede ser también obligaciones que tengan socios que no tengan nacionalidad mexicana? Estaría hablando de los socios extranjeros. ¿Qué pasa en este supuesto? En este supuesto, las sociedades con personal extranjero, es decir, con socios extranjeros, se le denomina capital extranjero. De dónde vengan, aunque ellos hayan hecho
su riqueza o la fuente de riqueza en México, mientras sean de nacionalidad distinta a México, se consideran extranjeros. Eso es algo importante que muchas de las ocasiones se nos olvida, porque como no lo tenemos tan a la mano y no es algo que de pronto te pida la autoridad, una vez que nosotros identifiquemos como abogados o como clientes que tenemos un capital extranjero, es decir, una persona dentro de nuestro cuadro accionario extranjero, hay que hacer el registro de inversión extranjera, ¿no? Así sea un peso, hay que hacer el registro. Pero no solo el registro, hay que hacer de manera trimestral o trimestral, depende del caso, el cumplimiento ante el registro. Es decir, sigo teniendo el registro, sigo teniendo mi extranjero, sigo teniendo mi capital. Oye, tienes un aumento de capital. Hay que informarlo. También hay que informarlo. Entonces, el próximo registro te va llevando de la mano y te dice hasta cuánto es que tienes que informar de forma trimestral y en ocasiones extraordinarias hasta cuándo o hasta cuánto tiempo tienes posterior al aumento o disminución de capital extranjero. ¿Qué sucede con este registro? Es importante hacer los registros, hacer los informes del periodo que nos corresponda, pero estar muy pendientes de la resolución que te emita el propio registro. Y aquí les voy a dar un consejo porque eso ya ocurrió. Te lo mandan y cae en buzón no deseado. Entonces tú consideras que es una afirmativa ficta y no, resulta que de pronto te observa algo porque quizá no pagaste el derecho completo o te hace falta algo o la identificación del extranjero no se ve. Entonces, chicos, esto es como tip, siempre revisen el buzón de malos correos. Porque la omisión o la extemporaneidad te traería una sanción económica. Te trae una consecuencia económica de hoy más o menos 8,000 fracciones. Y de hecho, cuando llegas a ventanilla de la secretaría, no te permite hacerlo si no pagas la multa. Y eso, y fíjate que a mí me llama mucho la atención porque cuando lo vi, hace años trabajé en economía, la gente cuando va a hacer estos cambios e incumple, ni siquiera va a pensar que va a impugnar la multa. Como necesita hacer el trámite, lo mandan al banco, la gente va y paga, sin oponerse a nada, sin saber si el acto estuvo fundado en motivo, y lo cumple solo para darle causa al trámite. Entonces se vuelve una comodidad la aceptación de la sanción en este caso. Y sobre todo porque de pronto piensas en un tiempo y dices, prefiero pagar los 8,000 que hacerlo más tardío, porque entonces me voy a quedar con otra sanción. Pero decían también algo importante, es la inversión extranjera. O sea, puede ser proveniente de una persona física extranjera o de una sociedad que nosotros sabemos, dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, solo se reconoce como sociedades mexicanas las que se hayan constituido de conformidad a la legislación mexicana. De manera que si tengo una LLC que está constituida de conformidad a la legislación norteamericana, pues esa misma LLC viene y participa en una sociedad, tiene ese carácter también, ¿verdad? Y nos lleva entonces a otro gran tema, las obligaciones laborales. ¿Qué pasa? A las obligaciones laborales, quería reforzar el tema de los poderes. Es muy importante para la operación de las empresas otorgar poder. Pero no solo otorgar poderes porque se me hace más fácil la vida la vida administrativa o es muy importante que el otorgamiento de poderes esté destinado, definido, acotado en sus diversos puntos. Si es un tema laboral, solo para la. Si es un tema penal, solo para temas penales, pleitos por actas, ¿no? En el tema de los dineros de la administración, sí es muy importante y recomendable que, con excepción de aquellas que son ordinariamente los socios, los patólogos, bueno, pues tengan ahí un tema restrictivo mucho menor que cuando tenemos consejos, ¿no? Entonces, regresamos a lo que decías, estas fórmulas. Eso es muy importante. Pero también es muy importante, nosotros como abogados y ustedes clientes, revisar la temporalidad de los poderes. Porque entonces resulta que tenemos que llevar la marca y llega el periodo de los 10 años y ya no tengo vigentes mis facultades. Diversos estados, en el caso del Estado de México, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, y si no mal recuerdo,
Baja California, tienen una temporalidad. Entonces, si tú te encuentras en uno de estos estados y el notario no te dice que hay una temporalidad, se va a anotar la temporalidad que les diga el código. Pero hay que preguntar, oiga, notario, ¿tiene temporalidad aquí los poderes? Si no lo tiene, está muy bien porque es indefinido. Y si no, tú le puedes aumentar. Hay temporalidades de 3 y 5 años en diferentes estados de la República, pero tú los puedes dar por una temporalidad. Entonces, cuando vayamos a hacer un trámite y tu poder sea emitido en uno de los estados que mencioné, es importante revisar cuándo fue. Muchos de los que nos encontramos en la Ciudad de México tenemos o trabajamos con notarías del Estado de México, entonces no importa que tu empresa haya sido constituida en la Ciudad de México, si el poder fue emitido por una notaría del Estado de México, tiene una caducidad. Entonces, ojo con eso, porque antes las autoridades no estaban tan pendientes de esa parte y hoy te regresan el trámite. Entonces, si no estabas incumpliendo, tienes que poner a leer el poder exhaustivamente, pero lo que tú dices es súper básico porque el tema, por ejemplo, en devoluciones para el registro de personería tienes obligación de avisar que hubo cambio, y si no, el SAT da por bueno porque esa es la información que a mí me hiciste y tú tenías la obligación de venirme a avisar si hubiera cambio, y si solicitó a través de la devolución, y entonces la devolución le puede llegar a uno que a lo mejor ya no tiene ni siquiera la representación y el SAT se cambia, porque ahí dice, y lo dice el 19 de Código Fiscal, si no me avisaste, lo tengo por hecho correcto. Y acordémonos el principio, el que paga mal paga 2 veces, pero ahí se protege el SAT. Exacto. Entonces tenemos que tener toda una visión. ¿Y por qué hice este comentario? Por el tema laboral. Hubo una reforma en 2019 y entonces cambiaron algunos artículos y cambiaron las autoridades laborales. Entonces tenemos tribunales laborales, tenemos centros de conciliación y todavía manejamos asuntos en juntas de conciliación arbitral. Entonces, si nosotros vamos con los poderes viejitos y no los hemos actualizado, definitivamente no vamos a poder representar al patrón ante el tribunal laboral ni ante los centros de conciliación. Y se me puede ir un juicio en rebeldía. Se te puede ir de juicio o se te puede ir tan solo la conciliación y ya es una multa. Entonces, en ese tenor es inicialmente, pues vamos a buscar que tengamos facultades y quien te esté otorgando la facultad tenga estos puntos importantes de la reforma en materia laboral. Y en materia laboral podemos hablar de muchas obligaciones que la empresa debe de tener, pero las básicas son los expedientes de los trabajadores, los contratos individuales de trabajo, las comisiones de seguridad de higiene, la comisión de capacitación y ahorita la más importante y que debemos tenerla ya o comenzar a revisar con los contadores y con el área de recursos humanos o quien corresponda o como le denominen nuestros clientes amigos es la de PTU, ¿no? El reparto de... Porque ya estamos a un día del mes de mayo y entonces presentada la declaración que dijo la maestra, en el mes de marzo para las personas morales, mi resultado fiscal me va a dar, una vez que concluyo, la base para la PTU en la presentación. Entonces la obligación es de mañana. Alguien me puede decir, es inhábil. Sí, exacto. Pero eso inicia. Quiero decirles el tiempo. Que muchos de nuestros clientes, amigos, empresarios, nos dicen, no tuve utilidad, ¿por qué la voy a hacer? No importa, la obligación es hacerlo. Tengas o no utilidad. Tienes que presentar la carátula. Que presentar. Entonces nos lleva a que el cumplimiento de las obligaciones o estos denominados compliance empresariales no son temas aislados. Por el contrario, son objetivos que debemos de tener como empresarios de forma estratégica anual. Y si hay que ponerle de manera dolorosa un monto anualizado, hay que hacerlo, empresarios, de verdad. Si hoy no tenemos todos estos puntos que hemos platicado, hay que revisar, ¿no? Entonces, me parece importante que tengamos en cuenta los puntos que ya comentamos, sobre todo en temas corporativos, de SAT, en temas corporativos contractuales y de poderes. Y aquí me quiero detener porque esto no lo hemos tocado, pero quisiera que nos compartieras el tema
de las obligaciones contractuales, ¿no? Por ahí algunos puntitos importantes y relevantes que no debemos dejar en el cajón o de lado. Sí, bueno, pues es que básicamente de la misma manera en la que tenemos que estar al tanto de que nuestros apoderados tengan sus facultades vigentes y de que nuestros títulos de marca estén vigentes, pues también tenemos que tener un control muy exhaustivo de todas nuestras obligaciones contractuales. O sea, como sociedad, definitivamente tenemos contratos de proveeduría y contratos, a lo mejor, bueno, con clientes y con proveedores, eso quiero decir. Entonces, hay que estar muy pendientes en que estos contratos estén vigentes, que sus cláusulas no nos sean gravosas y que tampoco no estemos cayendo en algún tipo de incumplimiento. Muchos de estos contratos al día de hoy, pues bueno, para a lo mejor tratar de hacer más eficiente la vida corporativa de quienes en ellos intervienen, pues tienen una renovación automática, vamos a decirlo así, pero en esa renovación automática debemos estar conscientes que muchas veces no se pueden tomar como tal, como si no hubiera sucedido nada, las condiciones que pactamos en un inicio, porque tal vez durante el tiempo, vamos a llamar un año, que hemos trabajado juntos, tal vez las condiciones ya han cambiado, se tengan que actualizar las contraprestaciones, hayan surgido algunos inconvenientes que deban ser revisados dentro de las obligaciones de cada una de las partes. Entonces sí es muy importante que también tengamos muy en cuenta esta situación para poder hacer un análisis de aquello que tenga que ser modificado, ¿no? Y máxime que ahora tenemos una reforma en 29A de Código Fiscal que desde que emito el comprobante fiscal digital tiene que estar soportado por actos reales, verdaderos y actos jurídicos existentes. Entonces, si no lo tengo, bien dices, el contrato antes, que era, quizá lo veía de lado, dice muy bien la maestra Yasmín, está la fecha cierta. Si tengo todo el cumplimiento cada vez que emita un CFDI para mis proveedores, entonces tengo que tener mi carpeta integrada. Y esto es el mundo en el que todo se junta en pro de un recurso que el Estado está buscando y que ante cualquier falla es que puedo ser sujeto de facultades, de sanciones y de incumplimientos en general. Por lo tanto, ven, el tema se muestra harto vasto, harto complejo y sobre todo de gran precisión. Muchísimas gracias, les agradezco la claridad en las ideas y la explicación que le regala a nuestro público destinatario que siempre está atento a nuestros programas. Nos vemos en la siguiente emisión de En la Mira de los Especialistas. Muchísimas gracias.